Bienvenidos al tutorial de relevamientos y encuestas de Guaraní 3. En el siguiente tutorial vamos a observar cómo un alumno desde autogestión visualiza las encuestas. Cuando un alumno finaliza con el cursado o esté próximo a finalizar con la cursada, la institución puede activar esta encuesta desde el módulo de gestión para hacerles llegar la encuesta a todos los alumnos de la comisión. De esta forma, la encuesta, que tiene como objetivo tener información acerca del desempeño del docente, como respecto a cuestiones académicas, los alumnos van a poder visualizarlo en este módulo. De esta forma vamos a poder ver cómo se completan los campos que componen la encuesta que fueron definidas en el tutorial anterior. A continuación nos dirigimos al módulo 3W Autogestión e ingresamos con el usuario y contraseña del alumno. Como puede observarse en la pantalla principal, vemos que existe una encuesta pendiente por responder. En este caso, se trata de una encuesta de la Comisión Administración Financiera, que es la comisión donde el alumno culminó con la cursada. Si hacemos clic en la encuesta Comisión Administración Financiera, se desplegará la siguiente pantalla. Como puede verse, la primera encuesta generada se refiere a cuestiones académicas, es decir, se trata de datos académicos del alumno respecto de la propuesta en la cual está inscripto. Completamos los campos: fecha de nacimiento, localidad de origen, año de ingreso a la propuesta, cuántos años de carrera lleva cursados, cantidad de actividades regularizadas hasta la fecha, cantidad de aprobadas hasta la fecha, los finales que tiene pendiente. Una vez completados los campos respecto de la encuesta académica, procedemos a observar los campos que componen la encuesta docente. Esto está dirigido hacia el desempeño tanto del docente como al contenido de la cursada. Procedemos a completar. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías el desempeño del docente? Ingresamos con un 8, muy bueno. Nos pregunta si hemos cursado alguna otra actividad con el mismo docente. Ingresamos que no. Si los temas fueron bien aplicados, ingresamos que sí. Y a continuación ingresamos una breve descripción respecto de nuestra experiencia en la cursada, como también algún comentario que nos haya parecido que podría aportar a la cursada. Ingresamos que fue un buen desempeño teórico y práctico. Faltaría agregar más ejemplos prácticos para dar. Ingresamos. Una vez finalizado y completado los campos, hacemos clic en el botón Terminar encuestas. El botón Guardar nos permitirá guardar los campos completados sin finalizar con el mismo, para volver a completarlo más adelante en caso de que se desee. Vemos que nos aparece el siguiente cartel donde nos dice: la encuesta será registrada como definitiva, no podrá volver a cambiar las respuestas dadas. Hacemos clic en Aceptar. Y a continuación vemos que el comprobante de la encuesta respondida. Puede verse la encuesta hacia qué comisión está dirigida, la fecha y el código de recuperación y el código de verificación. Estos códigos nos permitirán observar mediante la operación encuestas respondidas que, ingresando estos códigos, podremos observar las respuestas de la encuesta siempre y cuando las encuestas sean anónimas. Caso contrario, no será necesario. Accediendo al menú Reportes,
opción Encuestas respondidas, podemos ver las encuestas haciendo clic en el botón Ver. Allí podremos ver las respuestas que hemos ingresado, pero no vamos a poder realizar ningún tipo de modificación. De esta forma, hemos finalizado cómo un alumno inscrito a una comisión puede responder una encuesta desde el portal Autogestión. De la misma forma, se podrá realizar encuestas y se podrá asociar al circuito de exámenes.